En 1957, México no solo tenía un ídolo en el ring, tenía a una estrella de cine. Pero detrás de los reflectores se escondía el pegador más devastador de la historia. Ricardo el Pajarito Moreno dejó una lección para las generaciones presentes y futuras. La lección de que ni el dinero ni la salud son para siempre y que si uno no sabe cuidar lo que tiene y si no eres agradecido con la vida, puedes perder todo de la noche a la mañana, quedando en la indigencia total y con la mente rota. El final dramático de Ricardo Pajarito Moreno nos enseña que la derrota más grande para los boxeadores les ocurre abajo del ring. La historia del Pajarito Moreno es la historia de los ídolos rotos. Pajarito Moreno, después de haber alcanzado la gloria en su juventud, después de haber sido millonario, murió totalmente abandonado, sin amigos, sin dinero y olvidado en un rincón. Lo peor de todo es que nadie supo que murió hasta hace días después. Prepárate porque este video te hará reflexionar sobre la vida y la muerte. Quédate hasta el final porque te prometo que te traigo cosas que no conoces y que te helarán la sangre. Ricardo Pajarito Moreno llegó a ser millonario. Creció en la pobreza, trabajaba en las minas para ayudar a su papá y en el box encontró la salida de la pobreza. Nunca fue campeón del mundo, fue campeón de la nada y aún así nadie hizo más millones que el Pajarito en su generación. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, la vida del Pajarito terminó en el abandono más horrible. Su mansión se la remató al torero Manuel Capetillo en menos de la mitad de su valor y malbarató todo lo que tenía, sus autos, sus relojes, incluso fue acusado de robo. Estuvo preso en Zacatecas y en Lecumberri, en México. Pajarito Moreno vivió el infierno de los manicomios y lo hizo sin estar loco. Pajarito no estaba loco de sus facultades mentales, estaba muy triste. Sufría de una depresión terrible. Estuvo en los psiquiátricos de Aguascalientes, de Zacatecas, estuvo en la Castañeda del Distrito Federal y entre otros. Toda su fortuna se fue a las manos de las prostitutas y los parásitos, los famosos falsos amigos que aparecen en tu vida cuando hay lana y desaparecen cuando hay problemas. La vida de Pajarito Moreno se esfumó como una sombra que pasa sobre las cenizas de su efímera gloria, y por lo antes mencionado es que a los ídolos no se les puede ni debe comparar con nadie, porque ellos son distintos. Desde su mismo origen, los ídolos del boxeo son totalmente diferentes, tienen una vida extrema. Los ídolos siempre alcanzan la cúspide y terminan en el declive de la más profunda desolación. Si no fuera de esta manera, los ídolos no serían ídolos. Podrían recordarse simplemente por ser famosos o por ser populares, pero nunca por ser ídolos. Ricardo Moreno se hizo famoso con el mote del pájaro y este enorme personaje fue campeón de la nada. No figura entre los 10 mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos, tampoco ostentó la corona gallo ni pluma y entre los amateurs fue intrascendente. Pero eso sí, fue un enorme ídolo que arrastró multitudes entre los soñadores mexicanos, sobre todo del otro lado de la frontera, aunque no les cumpliera su sueño de verlo campeón. El 1 de abril de 1958 en Los Ángeles, California, se suscitó una gran paradoja. Ricardo el Pajarito Moreno fue derrotado por el africano Hogan Kid Basai y perdió su oportunidad de ser campeón mundial pluma. La oportunidad de su vida se le iba como agua entre los dedos. Ante una multitud de más de 20,000 espectadores, la inmensa gran mayoría mexicanos, el campeón mundial pluma Hogan Kid Basai de Nigeria derrotó al Pajarito Moreno por nocaut en el tercer round de una pelea concertada a 15 rounds. En el round inicial, los primeros instantes fueron de estudio, conectando el primer golpe el mexicano en la quijada de su rival, que salió rebotado a las cuerdas. El Pajarito Moreno se confió, se le fue encima, pero Kid Basai lo amarró y lo conectó con fuertes izquierdazos a los costados, rematando con un golpe a la derecha a la quijada, que estremeció al de Zacatecas. En el segundo round, el campeón acentuó su dominio con varios golpes al retador, derechas e izquierdas combinadas. En contraste, el Pajarito mandaba sus golpes al aire y para el tercer y definitivo round, siguió el dominio del nigeriano, mientras que el Pajarito Moreno se había desconcertado, como si no supiera qué hacer. Se veía sin estrategia, se veía perdido, se veía lento y Kid Basai lo golpeaba con derecha e izquierda la cabeza y lo botaba contra las cuerdas. Moreno prácticamente ya estaba noqueado de los golpazos y esto lo aprovechó el africano para aplicarle un cruzado a la derecha a la mandíbula que lo mandó fulminado a la lona, en donde recibió la cuenta fatídica.
Eran los 2 minutos con 58 segundos cuando se declaró el triunfo en favor del campeón mundial. El Pajarito Moreno no ganó uno solo de los episodios. El asunto aquí, respetable público, es que Ricardo el Pajarito Moreno, confiado plenamente en sus condiciones naturales, no se preparó debidamente. A lo anterior, súmele usted, respetable público, que subió a combatir exprimido por los problemas para dar el peso. Kid Basay únicamente en 2 ocasiones anteriores logró la victoria antes del tercer round por nocaut, y después de este fracaso, Ricardo el Pajarito Moreno siguió peleando hasta completar la cifra de 139 peleas, de las cuales perdió solamente 9, pero ya nunca volvió a disputar la corona mundial. George Parnassus, su promotor, lo bloqueó para siempre, indignado por la irresponsabilidad mostrada por el zacatecano en el año de 1957. Los aficionados al boxeo en México y California tenían 3 ídolos en peso gallo. Aparecían rankeados en esa misma división a la corona mundial que ostentaba el galo argelino Alfonso Jalini. Raúl el Ratón Macías de León, Guanajuato, poseedor de la mitad del título y retador oficial como primero del mundo. José Toluco López del Mineral del Oro como quinto clasificado mundial gallo y en peso pluma, y en el casillero número 7 estaba Ricardo el Pajarito Moreno de Chalchihuite, Zacatecas. Esos eran los 3 ídolos. El Pajarito Moreno, que esperaba su oportunidad ante el nigeriano Hogan Kid Basay. El entrenador Jesús Chucho Cuate fue quien descubrió en el gimnasio Jordán que Ricardo Moreno tenía un enorme potencial de actitudes físicas para el boxeo, y bajo su dirección consiguió sus primeras victorias. Lo debutó en México el 16 de junio de 1954 ante Oscar Díaz en la Arena Coliseo, con el sello de la casa que lo caracterizaría para toda su carrera. Knockout en el primer round. El Pajarito Moreno al inicio de su carrera los noqueaba a todos. En el round número 1 se tenía grandes expectativas del Pajarito Moreno cuando inició su carrera. A la semana de debutar le permitieron repetir por lo rápido de la pelea de su debut, y ahora fue ante Juanito López el 23 de junio. Le aplicó exactamente la misma dosis, knockout en el round 1. Ese 1954 combatió 8 veces en 5 meses. Todas las peleas las ganó por nocaut, contrasentido en su quinto pleito con Antonio Coria, quien le quitó lo invicto por decisión en 6 rounds en 1955. Combatió en 12 oportunidades durante 10 meses y solamente descansó agosto y diciembre. Fueron 12 victorias con igual número de knockouts en 32 rounds de 120 programados. Jesús Cuate, su entrenador, era el ayudante del manager Lupe Sánchez, y como el éxito del Pajarito Moreno era notorio, Sánchez acreditó sus derechos porque el pugilista entrenaba en el gimnasio Jordán, campamento de Lupe, y el que pagó los platos rotos fue el Pajarito Moreno, porque aceptó pagarle el 33% a Sánchez y otros 10% a Chucho Cuate. Ha sido el único pugilista que pagó por un tiempo casi la mitad del sueldo a sus preparadores. Se lo chamaquearon bien gacho. Y el 22 de enero de 1956, en el toreo La Plaza de Toros en Cuatro Caminos, Pajarito Moreno vivió su Waterloo ante el campeón mosca nacional y de Norteamérica, Memo Díez, al que los argentinos meses después declararon loco por su manera de hablar. La realidad, después de verlo entrenar en Buenos Aires, evitaron enfrentarlo a Pascual Pérez. Los doctores dieron su diagnóstico sin haberle practicado ningún examen. El llamado Tigrillo de Balmis, vecino y curtido en la colonia Doctores, aunque salió con el ojo derecho ponchado, le hizo ver su suerte al Pajarito Moreno a base de un buen boxeo y trabajando la pelea a la distancia para evitar ser blanco de los bombazos del zacatecano, que dominó el pleito exclusivamente en el round 9. Pajarito Moreno lo zarandeó feo con golpes a la cabeza y al ojo izquierdo. Fue la única vez que el Pajarito Moreno en su época era grande. Ricardo Pajarito Moreno combatió 7 veces más en 1956 y logró igual número de victorias por nocaut y una decisión técnica. Lupe Sánchez optó por llevárselo de gira a los Estados Unidos con el apoyo de George Parnassus, que resultó vital la administración del griego. Parnassus en su carrera fue determinante. Sus triunfos con la dinamita en los puños eran el mayor atractivo para los aficionados. Sin embargo, Pajarito Moreno desde aquí empezó a ser tentado por el dinero, por las mujeres, por los amigos falsos, por el alcohol y sus excentricidades. Consumía whisky o coñac y se la curaba con pulque al estilo del Toluco López. Adquirió un Cadillac Catalina, el único que había en el país, un Mercedes-Benz descapotable deportivo y otro coche de lujo al que le mandó bañar en oro los tapones de las llantas. Le compró a su madre, Zenaida Escamilla, una casa en el lujoso fraccionamiento Pedregal de San Ángel que le costó 600,000 pesos, una fortuna para ese tiempo si tomamos en cuenta que Raúl el Ratón Macías, su máxima bolsa fue de 400,000 pesos ante Jalini.
Pajarito Moreno adquirió también un yate en Acapulco con todo y su tripulación. Mal aconsejado, instaló un restaurante en el malecón del puerto llamado La Flor de Acapulco. Nadie ganó mayores bolsas que Ricardo Pajarito Moreno en esos tiempos. Su imán de taquilla era formidable en los Estados Unidos y en esta proporción exigía mayores y mayores bolsas y no era campeón de nada. Pajarito Moreno gozó de amores y placeres con mujeres bellísimas. Ana Berta Lepe, cuarto lugar del concurso Miss Universo, la actriz Quite de Hoyos, cuya madre, mamá Boriquén, le sacaba hasta lo que no al Pajarito Moreno. También la actriz de origen español Sonia Furio, un monumento de mujer. La actriz estadounidense de origen mexicano Linda Christian, con quien procreó a Linda Evans y después se hiciera famosa en la serie de televisión Dinastía. Y hasta una ex Miss Universo francesa se comió el Pajarito Moreno. Se casó siendo menor de edad con una bella jovencita de nombre Edna Luz Herrera, que conoció en los estudios Churubusco, de la cual lo divorció el abogado Ruiz de Chávez en contra de su voluntad y por instrucciones de Luis Espota, el titular de la Comisión de Boxeo en la capital mexicana. También el Pajarito Moreno fue amante de Rebeca Juárez, sobrina del actor José Gálvez, con quien tuvo 2 hijos, hombre y mujer, radicados en los Estados Unidos, quienes siempre se avergonzaron de su padre. En 1957, Ricardo Pajarito Moreno conoció la acidez de ser noqueado. Alguna factura tenía que cobrarle su desordenada vida. Abrió el año con 3 knockouts en El Paso, Texas, en Los Ángeles y San Francisco, en California. El 28 de mayo, en el Parque Gilmore de Los Ángeles, encaró en pésimas condiciones físicas a José Luis Cotero y sin embargo dominaba la pelea, pero en el séptimo round recibió un gancho izquierdo en el mentón y se fue a la lona. Para la fatídica cuenta, Cotero descubrió al mundo del boxeo que Moreno tenía marros en los puños, pero su quijada era de cristal, porque el golpe no era para noquearlo. Pajarito Moreno después de esto se alejó casi 6 meses del boxeo profesional. El Pajarito Moreno después de esta vergonzosa derrota se alejó casi 6 meses del boxeo profesional. Pero como era amigo de una buena cantidad de artistas como Adalberto Martínez Resortes, lo metieron al cine para filmar Policías y Ladrones y posteriormente hizo la cinta La Sombra del Otro. El Pajarito Moreno para esas alturas ya se había convertido en leyenda y se codeaba con Pedro Infante, con Lorena Velázquez, con Luis Aguilar y con Tere Vázquez, solamente por mencionar algunos, pero así son los ídolos. ¿Qué se le puede hacer? Ricardo Pajarito Moreno, quien nació en un pueblito de Zacatecas y que dejó la escuela para forjarse en el campo y en las minas, ayudando a su padre, llegó a vivir en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, como el Pedregal, donde le compró una lujosa casa a su madre, como ya dijimos. En aquella época tenía un valor catastral de 600,000 pesos, así como adquirir también un vehículo de lujo como un Cadillac con rines de oro. Con todas las peleas que disputó, donde obtuvo bolsas millonarias, así como su participación en el cine, su fortuna fue calculada en poco más de 8 millones de pesos en aquella época, la cual despilfarró entre alcohol, drogas y negocios pésimamente dirigidos. Dentro de sus miles de anécdotas se cuenta que encendía sus puros con billetes de alta denominación, 100 pesos. ¿Se imaginan encender sus cigarrillos con billetes de 100 pesos de esa época? Además solía pagar costosas cuentas en bares y restaurantes a todos sus gorrones parásitos. Otro de los vicios que adquirió el Pajarito Moreno lamentablemente fue el de las apuestas. Se convirtió en ludópata. Primero comenzó en las peleas de gallos y posteriormente trasladó su enfermedad al hipódromo, donde compró 2 caballos. Cuando perdió contra el Hogan Kid Basay, a pesar de que aseguró una bolsa de $40,000, la tristeza y la depresión lo llevaron a refugiarse en el chupe. Y en una de las noches de cabaret, el Pajarito Moreno se involucró en un pleito donde perdió un anillo de diamantes muy costoso, y debido a esto, la comisión de boxeo le quitó su licencia de boxeador, situación que lo orilló a sumergirse cada vez más y más en su vicio. Tiempo después, la actriz Ana Berta Lepe, con quien se casó, le pidió el divorcio. Un gancho al hígado para el Pajarito, quien terminó rematando todas sus pertenencias. La casa del Pedregal se la vendió a Manuel Capetillo en 400,000 pesos y luego de esto fue internado en una clínica de rehabilitación de alcohol y de drogas. Regresó a su pueblo y ya no se supo nada de Ricardo Moreno. Hasta 3 décadas después se supo que vivía como un indigente que dormía en un gimnasio en Zacatecas. El desenlace del Pajarito Moreno se dio en Durango, donde perdió la vida entre la pobreza y la miseria y la soledad. El 24 de junio del 2008, a los 71 años, murió.
Algunos dicen que Pajarito Moreno murió por complicaciones derivadas de una neumonía adquirida. Algunos otros aseguran que su fallecimiento fue debido a complicaciones de una diabetes y de una presión mal cuidada. Lo cierto es que nadie se dio cuenta de que había muerto hasta días después. Y el diagnóstico hecho por muchos de sus fans es que el Pajarito Moreno murió por tristeza. ¿Cómo puede morir de esta manera tan cruel un hombre que en sus mejores momentos tuvo el mundo a sus pies? ¿En dónde quedaron todos esos amigotes y todas esas mujerzuelas que lo llegaron a parasitar en vida? Ricardo el Pajarito Moreno fue otra víctima de la profunda depresión de la cual sufría, porque para el chupe y para la droga todos estaban con él, pero cuando la soledad tocaba su puerta solamente tenía su almohada para llorar y para abrazar. La historia de un ídolo caído en desgracia, víctima de sus malas decisiones, ídolo de las multitudes y actualmente olvidado por todos. Esta fue la historia del campeón de la nada, la historia de Ricardo el Pajarito Moreno. Y si este video te ha gustado, te agradecería mucho que compartas este video con un amigo que le guste también el boxeo. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Suscríbete a Richie Vlog si quieres seguir viendo más historias y anécdotas de la época de oro del boxeo mexicano. Y si realmente este video te encantó, házmelo saber con un super gracias, un super thanks aquí en la cajita de comentarios. Lo puedes hacer a partir de 20 pesitos y con tu apoyo podemos invertir en mejoras para Richie Vlog. Le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.